Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola Lucía, buenos días. Muy feliz de tenerte aquí a mi lado por fin después de tantos episodios a distancia. Hola Francis, sí, hola a todos. Es verdad, es el primer episodio, la primera oportunidad que hemos tenido de grabar presencial. Estás aquí en Guatemala, en mi casa, en mi cocina. Tomándonos un café muy rico, por cierto. Queríamos contarles que acabamos de terminar el campamento programado para diciembre. Muy felices y ahora el reto es programar el nuevo campamento que se viene para febrero. Los cupos están llenos, pero si tal vez tienen interés en unirse a nuevos campamentos, pueden unirse a nuestra lista de suscripción para recibir correos electrónicos con información. Y también, por otro lado, hemos abierto una lista de posibles patrocinios para ustedes, los productores que sienten o piensan que es muy difícil acceder a nuestros campamentos, puedan suscribirse, enviarnos sus historias, contarnos desde dónde nos escriben y así de esta manera nosotros poder gestionar recursos y apoyar a muchos de ustedes. Sí, algo que tal vez no saben es en que en cada campamento siempre tenemos uno o dos productores que son patrocinados por otros tickets o que sí recibimos donaciones. Y también patrocinios de los exalumnos siempre son muy generosos y se animan a dejar sus contribuciones para que nuevos productores de la cadena puedan unirse. Y también en el futuro esperamos grabar un episodio hablando más de los detalles del campamento y tal vez animamos a los exalumnos de compartir sus experiencias. El objetivo de este campamento ha sido tener un espacio para productores, espacio de aprendizaje y también social, que pueden Ujú. ampliar la red de conexiones y conectar con otros productores, porque en mi experiencia muchas de las ferias siguen teniendo el enfoque en los compradores y no tanto en el aprendizaje de los productores. Entonces, FTC es una oportunidad de tener más educación, más información, manteniendo ese lado social y muy divertido, que nos Ujú. reímos mucho y podemos compartir con diferentes culturas. Y también algo que quiero compartir, que es muy divertido, es este campamento tuvimos dos productores de la India, entonces hablando de los retos de los productores, cada productor estaba compartiendo sus plagas y problemas en el campo y, por ejemplo, las plagas que tenemos en Guatemala comparado con los problemas de la India son muy diferentes. Por ejemplo, en los cafetales en la India tienen elefantes como problema o monos, algo que aquí no podemos imaginar. Sí, no. Entonces tienen los elefantes que por el peso hacen mucho daño en los Ujú. cafetales y que también usan su tronco para arrancar árboles y sacarlos. Entonces ahí se puede conocer mucho y valoro mucho esas experiencias que pueden compartir de diferentes partes del mundo porque de ahí sale mucha creatividad para ver cómo Ujú. otros han solucionado sus retos y qué podemos prestar de otras culturas. Sí, eso es interesante porque teníamos a Jorge que venía de Honduras y él vino en el momento justo porque no ha iniciado todavía su cosecha y quería tener las bases suficientes para procesar su café de la mejor manera, pero al final la conclusión de él era que pues va como 10 pasos adelante porque ya tiene en conocimiento los errores comunes de todos y qué hacer para no cometerlos. Seguramente él va a cometer otros diferentes porque así funciona, pero sí es muy interesante que se puede uno sacar provecho de los errores anteriores de los compañeros y ir como un poquito más adelante y con más confianza. Sí, así es como mi filosofía de la vida también. Prefiero, o sea, no, siempre voy a cometer errores, pero me siento bien si son nuevos errores, que Ajá. no cometer los mismos. También algo que empezamos en el campamento es, hay muchos diferentes tipos de procesos.
los hydrohoneys, procesos lácticos, anaeróbicos. Hay muchos diferentes recetas y muchas veces los productores no saben dónde empezar. Como, ok, quiero empezar a experimentar, pero de estos 20 procesos, ¿cuál debería ser como el primero, como el primer paso? Entonces hablamos en el campamento de cómo evitar errores comunes y tal vez dónde empezar para no perder tiempo, o sea, hablando de los procesos que sí no van a funcionar Ujú. y que no vale la pena intentar y enfocarnos en las pruebas que van a resaltar como los atributos que estamos buscando. Y algo muy importante de ese tema de tener la base es hablar el mismo idioma y tener como las mismas palabras para comunicarnos y hemos visto que aún con español, con los mismos españoles de diferentes países, estamos muy enredados en muchas palabras. Sí, en las conversaciones casuales nos damos cuenta que estamos utilizando diferentes nombres para la misma cosa. Por ejemplo, cuando empezamos a discutir cómo se le llamaba al café oro, en Colombia, por ejemplo, le llamamos café azul, pero también café excelso. Y allí creo que se abrió la discusión porque tal vez café excelso es cuando ya tiene un proceso de filtración de malla y de selección de defectos un poco más amplio, pero para otros es café verde. Entonces nos estamos refiriendo a la misma cosa, pero en términos ni parecidos. Así Entonces, es. eso. Y entonces, en esta primera temporada del podcast que inició hace muy poco, pero que también quiero aprovechar para agradecer toda la acogida que ha tenido con la audiencia, hemos logrado hablar de diferentes temas, resolver diferentes confusiones en cuanto al significado de los términos, cómo los aplicamos en la finca. Y creo que el libro sigue muy abierto para el próximo año con todas sus experiencias y con todo lo que nos pueden compartir para seguir hablando. Y en esta oportunidad, en este episodio, vamos a escuchar para cerrar el año la entrevista que tuviste con Ana y Jorge de Sustainable Harvest Coffee, que también me parece importantísimo y me alegra mucho que en la industria del café especial podamos tener otros recursos de otras personas que también se están esforzando por compartir información de calidad a los productores. Entonces, ¿cómo fue esa entrevista y cómo llegaste a ellos? Ellos me escribieron para hacer una entrevista sobre la fermentación y procesos y de ahí empecé a escuchar el podcast y a mí me encantan los podcasts, es mi manera Ujú. preferida de aprender nueva información, me gusta escuchar mientras estoy caminando o limpiando la casa, entonces si hay un nuevo podcast, yo soy la primera para escucharlo. Yo sé que no todas, muchas personas prefieren leer Ujú. o sí, leer blogs o artículos, pero a mí me encanta ese tipo de como recibir información. Entonces estoy muy contenta que encontré el podcast de ellos porque como dices, tienen muy buena información, tienen temas muy diversos. Por ejemplo, nosotros aquí en Cabal Café hablamos más de procesos y de fermentación y algunos temas como sociales, pero ellos, porque tienen acceso a diferentes personas, pueden hablar más de la economía, del cambio climático. Entonces, estoy muy contenta que encontré el podcast de ellos porque comparten diferentes temas y también eh, no he visto tantos podcasts que se enfocan en el productor y creo que Ujú. este también es otro que sí quieren traer más información de certificación orgánica, o sea, tienen otros temas muy relevantes al productor y no solo al consumidor. Ujú. Sí, eso es muy interesante porque también he podido disfrutar de algunos de sus episodios y se puede ver cómo amplían el contexto de lo que está sucediendo ahora en América Latina con también el cambio climático y creo que los productores necesitan tener esa guía ahora en la actualidad cuando todo es tan impredecible y el futuro se siente como tan incierto en cuanto a la producción sostenible del café. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de esta maravillosa entrevista. Bueno, acá estamos en otro episodio de nuestro podcast Hablemos de Café con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy buen día, Ana. Gusto estar aquí con todos ustedes y listos para aprender más acerca de procesos de café. Sí, hoy va a estar muy interesante el episodio porque tenemos una invitada muy especial que se llama Lucía Solís, que es una experta en fermentación y procesos, que ella está basada en Guatemala. Mucho gusto, Lucía. ¿Cómo estás hoy? Hola Ana, hola Jorge, qué bueno poder participar y muchas gracias por la invitación. No, claro, muchísimo gusto, Lucía. Entonces, mira,
Obviamente, este es un podcast de café, es el Hablemos de Café, todos los temas de nuestro gran y extenso mundo del café, pero tú tienes una experiencia muy particular en cuanto a temas de fermentación y obviamente en la industria del vino y otras industrias. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de tu perspectiva de procesos y de tu experiencia en ese sentido. Antes que nada, quiero decir que espero que tu audiencia tenga paciencia con mi español. Yo nací en Guatemala, pero a los 5 años yo salí del país y mi familia se mudó a California y yo crecí en San Francisco. Ah, wow. Eh, Era muy importante para mi familia asimilar a la nueva cultura, así que no hablé nada de español durante los siguientes 25 años, En ni una serio. palabra, lo dejamos todo atrás. Entonces era muy importante estar como esa cultura americana. Claro. Y Oye, pero si no es- dices, yo no jamás me hubiera dado cuenta. Yo dije, mira, qué simpático acento chapín tienes. Hablas perfectamente español. Bien, no, súper bien. bueno, los chapines dicen que no tengo acento chapín porque pasé 2 años viviendo en México y 2 años en Colombia. Entonces el acento es un gran desastre, es un poquito de todo. Ya, eres panamericana, Sí. eres continental. Entonces, si me trabo en algunas palabras, yo sé que me van a apoyar, pero solo quería dar ese pequeño como anuncio. Pero Sí. sí, entonces me fui de Guatemala muy pequeña y desde que era joven, mi primera clase de ciencias me enamoré de la química y de la biología. Y yo estudié viticultura y enología en UC Davis y ese es el proceso de vino. Y mi primera cosecha de vino fue en el 2007 y era enóloga en Napa Valley, en California. Y yo feliz procesando vino, me encantó esa vida, pero en el 2014 un amigo me reclutó para un trabajo y el trabajo era de usar diferentes cepas de levadura para fermentar café. Y en ese entonces ni tomaba café, no era nada parte de mi radar, no, aunque tenía un trabajo donde me levantaba muy temprano, el trabajo de vino es como el café de campesino que no se levanta cuando sube el sol, pero no tomaba café. Pero sí me encantaba la fermentación. Entonces, ese año, en el 2014, empecé a visitar diferentes beneficios para desarrollar los mejores métodos de fermentación con levadura. Aquí interesante. ¿Y esto es en Guatemala? Sí, entonces empecé en el 2019, perdón, en el 2016 me independicé de esa empresa que se llamaba Scott Laboratories, que es el fabricante de esa levadura. Sigo en lo mismo, aunque ya no trabajo por esa empresa, sigo viajando a diferentes beneficios y por el momento me encuentro de regreso en mi país. Yo he escuchado que hay muchas Sí. similitudes, ¿no? O sea, uno creería a lo mejor cuando estás como aprendiendo de café y empiezas a explorar como que estas partes sensoriales, empiezas a escuchar cómo se parece tanto al vino. Pero cuéntanos qué tan cierto es eso. ¿Cuáles son las similitudes reales entre el vino y el café con base a tu experiencia en esta parte a lo mejor de la fermentación y los procesos? ¿Qué similitudes tenemos? No, al principio pensé que iban a haber muchas similitudes, pero a medida que aprendí más sobre el café, me di cuenta que había muy pocas. Había muy poco que podía traer del mundo de vino al café. Por ejemplo, lo más básico y lo más obvio es que el vino y el queso y la mayoría de los alimentos que conocemos como alimentos fermentados, em, el café no existe como en esa categoría. Para mí, el café no es un alimento fermentado porque, por ejemplo, el jugo de uva nunca se convertirá en vino sin una fermentación. La leche nunca va a ser queso sin una fermentación. Pero en café podemos eliminar la fermentación totalmente y seguimos teniendo un café muy rico. Entonces, debido a esa diferencia, se paga un respeto diferente a la fermentación en el vino y en el café. Es decir, en el café todavía no lo valoramos lo suficiente. Mira qué interesante, ¿eh? Y siempre pensamos, yo llevo años en esto diciendo, sí, el café se fermenta y lo fermentamos, pero tal cual como lo dices tú, sí, no, casi era por una necesidad práctica de retirar el mucílago, pero ahora con mecánica y todo lo demás, con técnica, se puede retirar el mucílago y no hay fermentación y el café sigue siendo café y se Y ve muchos sabiendo dicen muy que es bien. mejor. Ajá, Dando la inclusive, fermentación, mejora la inclusive, calidad. inclusive. Bueno, y entonces en ese sentido, ¿cuál es el valor de fermentar café? Entonces, si conviene, no conviene, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Esa es una respuesta muy larga. Para mí, sí, bueno, depende.
porque como ya comentamos, muchos productores pueden eliminar la fermentación y mejorar la calidad de su café. Entonces es como a cada uno a decidir si vale la pena, porque si es un esfuerzo o puede ser un esfuerzo bastante grande y especialmente con los requisitos de café de especialidad, con tanques con diferentes cepas de levadura o bacterias, puede ser una inversión bastante grande. Entonces, no lo quiero dejar como obvio que todos deberían fermentar su café o que una fermentación siempre va a mejorar el café. Puede ser que no, dependiendo como el cliente final, en el objetivo final. Y bueno, ahora pensando como en el enfoque que tú tienes ya con los pies en la tierra y tú en el campo, cuéntanos como tu enfoque, qué es lo que tú manejas. Creo que en lo que estuve investigando un poquito sobre ti, te basas mucho en la microbiología, ¿no? Entonces, cuéntanos como un poquito de ese mundo. Bueno, pienso que muchas veces mi trabajo es incomprendido. No intento de ser innovadora ni traspasar límites con la microbiología. Muchas personas piensan, Lucía Solís, fermentación y que estoy haciendo cosas locas, pero no, mi objetivo es un procesamiento simple, seguro y reproducible. Ok, Por eso uso los cultivos de levaduras comerciales. Entonces, ese es el enfoque, es levaduras comerciales como la base para que los productores puedan conocer su café como la materia prima, porque muchas veces por las prácticas tradicionales que no ponemos tanta atención a la limpieza o a mantener datos en el proceso, muchos productores procesan el café, lo fermentan y después dicen, yo hice la misma cosa, pero mi café tiene sabor totalmente diferente. Entonces, debido al proceso que no estamos como ciegos, creo que tenemos esas diferencias en resultados y lo que yo intento de hacer con estas cepas de levadura comercial es como borrar sí, como la pared, como deshacernos de todo y después poder procesar y ver claramente el café y después decir qué vale la pena hacer. O sea, el objetivo no es usar levaduras para siempre, es una manera de conocer el café y después tomar esa decisión si queremos continuar o regresar al método, a las bacterias o levaduras silvestres. ok. Claro. Wow, qué interesante. Ahora, tú bien sabes que en los últimos 6, 7, 8 años, en el mundo del café se le denomina la revolución de los procesos, ¿no? Fue cuando se puso de moda empezar a hacer la doble fermentación, que anaeróbica, que aeróbica, que láctico, galáctico, no sé cuánta cosa más, ¿no? Entonces, y había como mucho interés, pero obviamente esos procesos llevan sus riesgos, ¿no? Y no hay como que la aspiración superaba la ciencia o el conocimiento que teníamos. Entonces, ¿cuál es tu recomendación general para un productor de café si quiere aventurarse a la innovación en procesos o empezar a hacer algunas preparaciones especiales? ¿Cuál es el camino más adecuado, sabiendo que obviamente el productor vive del café y que no puede poner en riesgo su producción tampoco? Creo que el primer paso es encontrar un cliente, encontrar a alguien que sí le está pidiendo este tipo de café, porque también he escuchado de muchos productores que se emocionan, hacen procesos un poco distintos, tal vez un productor que se está acostumbrado a solo tener café lavado y empieza a hacer un natural porque sabe que es interesante en el mercado, un natural de Colombia, pero después ya tiene el café y no tiene el comprador, no tiene el cliente y ese café se mantiene en la bodega por meses y a veces nunca encuentra cliente. Entonces, primero es saber que este café va a tener como un espacio, un lugar. Y después de tener ese cliente, o sea, esto también entramos en otro tema que no me gusta mucho, que es que los compradores están pidiendo algunos procesos. Eso también como me choca un poco el desnivel o el desequilibrio de poder en ese sistema. Pero bueno, es regresando a primero, si hay un cliente, creo que es un buen paso. Y después hablar con ese cliente y decirles que sí, es un riesgo, necesito tal vez comprar tanques o necesito tal vez contratar el doble de personal. Va a ser más mano de obra o necesito comprar algo para limpiar el agua como un filtro, entonces ser como muy realísticas para compartir los recursos que va a tomar un proceso nuevo, porque creo que muchas veces lo que veo es que productores dicen, quieren vender café y están muy emocionados y dicen que sí, y después no se dan cuenta que el proceso nuevo tomó 10 veces más tiempo, más personas, más espacio en el patio y lo van a vender
casi igual, no lo van a vender por 10 veces más el precio. Entonces, creo Claro. que muchas veces nos emocionamos por la microbiología, pero la realidad es que todo esto es mucho más esfuerzo. Hacer una fermentación de 100 horas comparado con una de 24 sí requiere mucho más atención. Sí, claro, es tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, pues sí, tomar todos estos factores en cuenta. Y bueno, Lucía, además de la parte de fermentación y de que tú eres esta experta en fermentación y procesos con los pies en el campo, sabemos que tienes un enfoque muy grande en educación. Entonces, ahí estuvimos checando tu página y tienes un podcast, tienes ahí varios recursos educativos, tanto para productores también como para otras personas en la cadena. Entonces, cuéntanos un poquito de tu enfoque y de tu experiencia, uno, como mujer, también como una persona joven, porque eres una next gen, diríamos acá en Sustainable Harvest. Entonces, y aparte, pues eres de un país de origen, ¿no? Entonces tienes ahí como las tres cosas perfectas, la unión perfecta. Cuéntanos un poquito de tu experiencia por este lado. Bueno, primero, experta es la palabra de que me siento como alérgica. No me gusta esa palabra. Se siente como muy definitiva y yo estoy aprendiendo constantemente y cada vez siento que sé menos. Entonces, por eso me gusta la palabra de especialista. O sea, me especializo, dedico mi tiempo a las fermentaciones, pero no soy una experta. Solo estoy como unos pasos más adelante que la mayoría de la gente en el tema de fermentación. Pero sí, ha sido muy difícil ser una mujer joven en el mundo del procesamiento del café, que es totalmente dominado por los hombres. Y estaba pensando en el tema y les voy a contar un pequeño anécdota porque sí es algo que da muy clara el panorama de muchas mujeres en el mundo de café, especialmente en el tipo de trabajo que hago yo. Entonces, hace unos años me contrataron para trabajar en Perú. Y en el último momento, el dueño que me contrató no pudo estar en la finca conmigo, pero ya tenía planeado el viaje, entonces fui de todos modos. Cuando llegué, el gerente del molino no me quería hablar. Tenía un trabajo que hacer y necesitaba su ayuda para clasificar las cerezas, mezclar los tanques, eventualmente lavar el café, pero él simplemente no podía recibir órdenes de una mujer. Entonces tuve que buscar otro trabajador, un hombre, y pedirle que transmitiera mis deseos al gerente, como un juego de teléfono. Entonces yo me paraba enfrente de ellos, así los dos enfrente de mí. Yo decía, Luis, ¿le puedes pedir a Marcos de por favor prender el agua? Y Luis se volteaba y decía, Marcos, ¿podemos prender el agua? Y él sí, totalmente, sin problema, y lo hacía, pero cada cosa que necesitaba Wow. tenía que encontrar un traductor hombre para decirlo. ¡Qué Fue muy locura! frustrante. No, claro, y hablando el mismo idioma, ¿sabes? No es como que estaban hablando uno inglés y el otro español y uno no entendía o sea, wow, qué locura. Pero para él casi era un otro idioma, él solo hablaba hombre, él no hablaba mujer. Qué fuerte. Wow, Sí, y me han increíble. pasado otras experiencias así parecidas, nada tan fuerte, pero igual es muy difícil para un gerente de un beneficio que le dicen, aquí viene Lucía, nos va a enseñar de fermentaciones y él, no sé, les da cosa como, ¿qué tienes tú para compartir con nosotros? Tú, siendo mujer, siendo muy joven, ¿cómo puedes tener esa educación para compartir con nosotros? Y normalmente al final de la semana sí ya cambian un poco el tono, pero muchas veces es un shock muy fuerte cuando llego a esos beneficios en lugares muy remotos. Ujú. Claro, sí. Sí, no, es increíble porque como tú lo acabas de vivir y desafortunadamente en el mundo del café como que nos cuesta evolucionar, pero claro, hay gente que como tiene mucha experiencia por los años que lleva trabajando, se siente con la autoridad total. Y es que no, esa experiencia vale y cuenta mucho, pero hay que evolucionar y hay que complementarla, que es justo lo que nos estás compartiendo tú. Entonces, en ese Exacto, y sentido, por ajá, eso, perdón por no sé, interrumpir, pero por eso era importante compartir eso de la palabra experta, porque ya, pienso que muchas personas se sienten expertos y ya se tienen que como cerrar y decir yo soy como la persona que sabe todo esto y no se puede para mí usar la palabra experta y tener una mente como beginner's mind, una mente abierta claro. para aprender más. Entonces, para Claro. mí eso es muy importante seguir porque la industria del café es, especialmente de specialty, es bastante joven, entonces todos estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que aún no conocemos y muchas cosas que la ciencia, por temas
de fondos, no hay alguien que está Claro, como haciendo, patrocinando, ¿no? Como, patrocinando, sí, las investigaciones, son solo las empresas grandes, entonces hay muchas cosas que ni hemos empezado a tocar en temas de la ciencia de café. y bueno, pues mira, tú mismo lo mencionaste, ¿no? De lo que es una industria joven, y tú sabes que en el café hay un reto muy, muy fuerte en que la siguiente generación, Next Gen, como mencionaba Ana, no se está enganchando lo suficiente, ¿no? Y sabemos que el futuro es la nueva generación. Si no la nueva generación no se engancha en la producción del café, no lo ve atractivo, no lo ve viable, simplemente no va a ir por ese sector y nuestra base productiva va a decaer, que de hecho ya hay cierta evidencia que eso está pasando. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje, ya para cerrar nuestra charla de hoy? ¿Cuál sería tu mensaje a los jóvenes de la industria del café con base en tu conocimiento y lo que has visto en tu experiencia viajando por fincas y plantas de proceso? ¿Y qué les dirías? Yo les aconsejaría de mantener esa curiosidad y de tomar control de su educación. Por ejemplo, si nos están escuchando, tienen acceso a Internet y hay muchos podcasts que están hablando de café, pero también de otros temas, de la microbiología, de marketing, de negocios. Entonces, no hay, con la Internet, no hay buena excusa para no ver podcasts, para no ver YouTube, para no tomar ese tiempo para educarse en el tema donde nos estamos interesados. Y si pueden, viajar, en conocer diferentes culturas, hablar, tener como una red de otros productores y ver si pueden ir a conocer otras fincas, o sea, ser como una esponja lo más posible. No, qué bonito, la verdad, qué bonito escuchar también a personas jóvenes como uno que tiene esas ganas, uno de seguir aprendiendo, que como dices, yo creo que la curiosidad es básica y yo creo que en general es algo que a la industria del café nos mueve, ¿no? Porque como tu historia, pues casi que muchos, los que no somos productores, llegamos aquí por azares de la vida, sin querer. Entonces, pues la verdad que qué lindo que tengas tú ese enfoque también como de seguir cultivando esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo. Y creo que es aplicable para toda la industria, o sea, desde origen hasta consumo, seguir aprendiendo y seguir educándonos. Y creo que eso también es no solo por el bien de cada uno de nosotros, sino también por el bien general de la industria, como el seguir aprendiendo todos. Entonces, Lucía, ¿en dónde pueden encontrar más información sobre tu proyecto? Sabemos que tienes recursos educativos, que tienes también un podcast. Compártenos tu página, en dónde pueden encontrarte a lo mejor en Instagram o en redes sociales para seguirte y aprender un poquito más de ti. Sí, gracias, Ana. Mi página web es luxia.coffee, es luxia.coffee. Y ahí tengo más información sobre el podcast. El podcast en inglés se llama Making Coffee y ese podcast es donde yo puedo hablar de temas de microbiología. Normalmente solo estoy yo hablando de algunas de las investigaciones que me parecen muy interesantes o relevantes para el café de especialidad. Y acabo de empezar otro en español para productores que se llama Cabal Café con mi compañera Franci. Ahí tomamos preguntas de productores en qué es doble fermentación o proceso láctico y vamos las cosas muy prácticas. Y ese podcast es algo diferente de Making Coffee. Ya tenemos como 10 episodios Oh, wow. porque sí vi como ese hueco en la industria que no había más información para productores, específicamente para ellos, y también tenemos el podcast en YouTube. Empezamos a subirlo a YouTube y cada cosecha tengo un campamento que se llama Fermentation Training Camp y invito a cualquiera de la cadena que quiere venir a aprender de fermentación y de procesos de café. Entonces pasamos una semana entera procesando café, usando levaduras, hablamos del secado. Entonces la mitad de los cupos son para productores y la otra mitad es abierto. Entonces tenemos baristas, tostadores, importadores, personas que son amantes del café, tal vez alguien que es una maestra pero que le encanta el café y quiere venir a conocer. Entonces ese es el campamento que viene en febrero de 2024 y nada, eso es todo. Gracias por este espacio para compartir, porque sí, estoy muy, muy apasionada de la educación y que cada uno toma ese control para decir qué les interesa y dónde pueden aprender más. No, muchas gracias, Lucía, por tu tiempo y bueno, ojalá que no sea la última conversación, que podamos platicar contigo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Hasta la próxima.
Bueno, espero que disfrutaron esa conversación. Estoy muy contenta que Ana y Jorge tomaron el tiempo de contactarme y de tener esta entrevista porque ya estoy más enterada del proyecto de ellos y Ujú. también les quiero recomendar otros episodios. Por ejemplo, uno que me gustó mucho es el episodio número 20 que se llama El papel de la mujer en café con Blanca Castro. Y Franci, ¿tú escuchaste uno que te gustó? Sí, a mí me pareció muy interesante el episodio número 17. Allí ellos hablan del fenómeno del niño con Oscar Fernando de Sucafina y amplían un poco el panorama de los nuevos efectos del cambio climático en Latinoamérica y cómo es el comportamiento para la caficultura en especial. Entonces, si quieren complementar con información muy práctica que es súper entendible, pues pueden iniciar con esos episodios y abrir la biblioteca de ellos que tienen amplios episodios para disfrutar también. Sí, entonces es buena temporada ahora en diciembre, fin de año y para empezar el nuevo año y que muchos en Latinoamérica estamos en cosecha, Ujú. de tomar tiempo para escuchar los otros episodios de podcast muy buenos como este de Sustainable Harvest y también en los primeros episodios de Cabal Café donde discutimos y aclaramos temas muy comunes en fermentación y maneras que pueden mejorar sus procesos. Exacto, y así de esa manera, si tienen nuevas preguntas para la próxima temporada de Cabal Café, pues va a ser muy interesante y entretenido que nos comuniquen qué otros temas quieren que cubramos o preguntas que tengan y también sus historias y anécdotas porque lo inimaginable le puede estar pasando también a otros productores. Así es, Franci. Y con eso cerramos el año. Muchas gracias a todos por estar con nosotros estos episodios y queremos seguir haciendo nuevos episodios, entonces con sus ideas y sugerencias sacamos más temas. Ujú, así es, entonces muchas gracias, gracias a ti Lucía por haber hecho posible esta primera temporada y nos vemos a la siguiente. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Muchas gracias, Franci. Chao pues. Chao, pues.